¿Por qué cuando publicas un libro ganas entre poco y nada? Has escrito un libro, has dedicado a lo mejor horas, meses, puede que años. Tienes un libro de 400 páginas o de 150, da igual. Llega tu gran momento, lo publicas y las ventas van de aquella manera y las regalías ya ni hablamos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en este vídeo veremos que muchos de los problemas que tienen los autores, que pueden ser básicamente que no venden libros, que cuando venden ganan muy poco y que luego cuando acaban un libro muchas veces tienen la incertidumbre de si alguien se lo va a leer, se resumen todos en un problema que no es el que han comentado. Pero estos tres problemas, que sí que son los que muchos autores tienen, son en realidad síntomas del problema que no comentan. Me explico. Vamos a poner un ejemplo que hemos puesto en este canal varias veces y que seguro que como autor conoces porque es de estos que cuando tienes un mal día te levantan el ánimo. J.K. Rowling y Harry Potter, toda la saga. Conocemos la historia. Divorciada, arruinada, madre soltera, escribiendo en cafeterías porque no le daba para pagar la calefacción, así que al menos escribía caliente, apurando un café durante toda la tarde, y escribe el primer libro de Harry Potter. 8 editoriales lo rechazan y va a la 9ª y lo publica, pero con condiciones. Que tampoco tenía mucha confianza en el libro, pero lo publica, que es lo que nos interesa. Y claro, tú estás en esa tesitura, tienes tu libro, lo has enviado a algunas editoriales, entiendes que te lo han rechazado porque ha pasado un año y todavía no te han dicho nada, y te planteas la pregunta de, bueno, ¿y si la siguiente es la buena? Es mi 9ª editorial, ¿no? Llevo ya 7, 8, ya me va tocando, ¿no? Por estadística. Puede que no. Pero entonces, de golpe tienes una idea, ya una epifanía. Voy a autopublicar por Amazon. Se acabó las editoriales. Vale. Por cierto, si vives en un país cuya lengua materna es el castellano, o sea, eres un escritor hispano, me da igual, de América o de España, con Amazon te vas a llevar una sorpresa. Pero luego hablamos de Amazon. El caso, tú estás ahí con tu libro y lo quieres publicar por Amazon, pero te das cuenta que aparte de la sorpresa que hablaremos después, Amazon no te obliga, pero te marca los precios. Y claro, básicamente entre 2,99 y 9,99. Y eso a lo mejor si tú has escrito un pequeño libro de romántica, pues bueno, te puede estar bien. Pero si has escrito un tomo de 400 páginas de ciencia ficción, está devaluando bastante el libro. Con otro tema, en ese rango de precios tú ganas el 70% de las regalías finales, pero claro, a ese 9,99 hay que descontarle los costes de impresión, con lo cual no te llevas el 70% de 9,99, te llevas el 70% de lo que quede de los 9,99. Y entonces, claro, ahí es cuando tú empiezas a ver que, bueno, que quizás, aunque publiques por Amazon, tampoco estás ganando tanto. Y al final llegamos a la pregunta fundamental. ¿Cómo lanzo mi libro? Porque esta es la clave. O sea, Amazon lo subes, lo pone ahí, lo ofrece o no, dependiendo de sus algoritmos, pero al final, tú tienes que vender libros. Claro, llegados a este punto, ¿cuál es el problema? Vemos que primero pensabas que el problema era si ese esfuerzo tendría un rendimiento. Ya estás viendo que entre editoriales o Amazon no ganas tanto como esperabas. Segundo, las editoriales te están rechazando. No pasa nada, vas a Amazon. Y vas a Amazon y tampoco ocurre la magia. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema de todos estos síntomas? Piensa en otro autor, J.R.R. Martin. O sea, están los autores y luego viene él. Todos los editores te van a decir que si tú escribes una saga, sobre todo, por favor, 6 meses entre libro y libro, 1 año y te estás pasando.
Y luego viene J.R.R. Martin, que lleva años con Vientos de invierno. Los fans están cabreados, están enfadados, sí, vale, no pasa nada, pero lo están esperando. Y lo que es más, estos son estimaciones porque nadie tiene la bola de cristal, pero se calcula que aproximadamente el día que lo publiquen, en el primer día, fin de semana, va a recaudar unos 30 millones de dólares y va a vender unas 5 millones de copias. ¿Qué tiene Martin que no tienes tú o que no tenía J.K. Rowling en el primer momento? En una palabra: comunidad. Eso que ahora algunos autores llaman el fandom, ¿no? Ahora nos ha dado por usar todos los anglicismos posibles, pero esta es la clave. La diferencia en que ese esfuerzo colosal que es escribir un libro y todo el proceso, porque como autor ya sabes que no acaba cuando pones el fin en el manuscrito, luego viene todo un proceso editorial, sea que lo hagas tú de manera independiente, sea que te lo dirija una editorial, pero en caso es que viene un segundo proceso que a veces es tan largo como la propia redacción del libro, para que luego al final haya un lector huidizo, si es que lo hay. Pues que haya un rendimiento o no depende de que tengas una comunidad o no. Y en este vídeo vamos a ver qué es esto de las comunidades, qué es, de dónde salen y sobre todo cómo las pueden crear los autores. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de una comunidad? O esto que llamamos ahora el fandom, ¿no? Vamos con ello. Bueno, pues lo primero es ver qué es una comunidad de lectores, qué es qué es el fandom, ¿no? Esto que a veces, esta palabra que a veces se utiliza, pero en una palabra, ¿qué es esto de la comunidad de lectores o la comunidad que sigue a un determinado autor? Bueno, muchas veces vamos a empezar por lo que no es. Y lo que no es un grupo a los que se le ha metido el determinado autor en el gaznate, así, como si fueran una oca, les han abierto la boca y les han metido todos los libros del autor mediante estrategias de marketing. Esto no es. Y además cualquier marketer va a decir que esto no funciona. El marketing al final lo que hace es analizar tendencias para intentar localizar estas potenciales masas de lectores, ¿no? Y luego como mucho darles forma, dirigirlas, procesos que a veces se darían de manera natural. El marketing lo que hace es que los estudia y entre comitas los dirige. Podríamos, para que usar un símil, sería como estos barcos de pesca que van buscando los bancos de peces y cuando los encuentran entonces echan las redes. Pues el marketing haría lo mismo. Básicamente buscaría estos bancos de potenciales lectores y a partir de ahí construiría comunidad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la base de cualquier comunidad son sus miembros. Esto no descubro América. Vamos a ver, o sea, un club de lo que sea, desde un club de caballeros hasta un club de lectores, tiene una figura fundamental, que son los miembros. Contra más miembros y de más calidad, más fuerte es el club. Contra menos miembros y de menos calidad, más débiles. Esto desde que el mundo es mundo. Vale. El lector es la pieza fundamental, indivisible de esta comunidad. ¿Y cómo se forma una comunidad? Bueno, pues los lectores, una cosa que nos puede chocar, pero son personas. Son personas con una vida y con unas aficiones. Y dentro de esta vida tienen un rato de esparcimiento. Este esparcimiento a veces es en grupo y a veces es solo. Cuando es solo, puede que sean aficionados a la lectura. Pero claro, decir aficionados a la lectura, pues alguien que lee biografías, un lector de Wattpad y un lector de libros jurídicos son lectores, pero no tienen nada que ver entre ellos. Y esta es otra de las claves de las comunidades. Los lectores
muchas veces tienen sensibilidades, intereses y leen por diferentes motivos. Ahí tendríamos, por ejemplo, una anécdota que a mí a veces me gusta recordar. Yo recuerdo una chica, cuando yo trabajaba en una librería, que venía buscando la biografía de un determinado político. ¿Por qué? Porque aspiraba a ser política y era su referente. Este es un tipo de lector muy claro. En cambio, recuerdo otro, que además este lo atendí yo personalmente, una mujer que venía buscando libros de adiestramiento para perros porque acababa de coger su primer perro. Bueno, este es otro tipo de lector. Si yo quiero hacer una comunidad, obviamente es una muy mala idea poner o intentar poner a la política o aspirante a política junto a la mujer que se acaba de coger su primer perro en un mismo saco. Porque son como el agua y el aceite, no voy a ningún sitio. ¿Qué tendría que hacer? Pues, o bien buscar más gente que aspire a ser política, o buscar más gente que tenga perro. ¿Por qué? Porque estos ya son lectores que tienen unos intereses en común. Luego tenemos otro tipo de lector. El lector puede leer por evasión o por formación. Son lectores diferentes. Hay el que quiere leer una novela para distraerse al final del día y mejor que Netflix pues se lee algo. O puede ser un lector que lea por formación. Y eso no quiere decir, a lo mejor un alumno de historia lee por formación, lee manuales de historia y a lo mejor te lee novela histórica para seguir formándose incluso cuando está descansando. Bueno, tenemos otro tipo de lector. En cualquier caso, la clave de una comunidad son sus lectores. Todo esto que he mencionado hasta ahora tendríamos que irlos agrupando por lectores que más o menos compartan intereses, objetivo de lectura y tipo de lectura, más o menos, a grandes rasgos. Esto es lo que en términos de marketing llamaríamos un segmento. Un segmento simplemente es eso, son una serie de lectores que están agrupados por unos intereses y un tema en común. Muy bien. Esto es una parte, esta es la parte fundamental de la comunidad. Vale, ya tenemos estos segmentos, estos grupos de lectores que están ahí. Vamos con nuestro barquito de pesca buscando estos lectores para nuestra comunidad de lectores como escritor. Muy bien, ¿es todo lo que tengo que tener en cuenta? Pues no del todo, porque estos lectores probablemente ya están leyendo libros. Y aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede ser que ya estén contentos con los libros que tienen. Puede ser que ya tengan un libro de referencia y no haya espacio para más lectores, para más escritores. Esto pasa muy claramente cuando triunfan libros, por ejemplo, tipo El Código Da Vinci, o en su momento cuando empezó la saga de Eragon. ¿Qué pasa? Código Da Vinci es muy paradigmático. Sale el Código Da Vinci, se crea una comunidad de lectores en torno a Dan Brown, automáticamente salen códigos de Gaudí, de arquitectos, código de no sé qué. ¿Por qué? Porque muchos escritores intentan acceder a ese segmento, pero ese segmento ya tiene un autor de referencia. Aquí vendrían las estrategias de marketing, que básicamente son tres. Hay un autor que puede decir, vale, no seré Dan Brown, pero voy a usar una estrategia de seguidismo. Voy a hacer algo parecido a Dan Brown, a ver si le rasco a algún lector que entre que se lee Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci, pues ahí le cuelo mi libro. Es una estrategia. Tu comunidad no será tan fuerte como la de Dan Brown, pero lo mismo algo rascas. Hay otra estrategia que es, bueno, pues si Dan Brown ha hecho una cosa, yo voy a hacer la contraria, para intentar capitalizar a todos los que no quieren leer a Dan Brown. Voy a ser su antagonista, ¿no?, en términos literarios. Es otra estrategia. O puedes intentar crear tu propia comunidad. ¿Cuándo se vienen las grandes oportunidades de crear comunidades? Pues generalmente cuando estos segmentos, estos lectores, tienen trillados a sus autores de referencia.
o a lo que leen normalmente, y ya tienen la sensación de que cada libro que leen es igual que el anterior, cambiándole los nombres. Es esto que algún autor ha dicho de que todas las historias son las mismas, solo que cambian los nombres de los personajes. Y claro, cuando viene esta gran oportunidad, ¿qué autores son los que la aprovechan? Pues veremos que hay dos autores: el estratega y el que es parte de la comunidad. Y que estos dos autores son responsables y culpables de todos los mitos que hay sobre escritura. Vamos con el primero, el estratega. Gabriel García Márquez, en su momento, con 100 años de soledad, fue un estratega. ¿Por qué? Porque vio que había 3 segmentos de lectores que ya tenían la sensación de que cada libro que leían era el mismo que el anterior, solo que cambiaban los nombres. Los lectores de la novela nueva francesa, los lectores de la novela indigenista y los lectores del realismo español. Y Gabo lanzó una OPA a todo. Se propuso crear una novela que los superase a todos, pero que resonara con esos lectores. Y escribió 100 años de soledad. Y como se suele decir, y el resto es historia. ¿Por qué decimos que Gabo fue un estratega? Porque él era crítico literario. Él tenía contacto con los autores, con los lectores, conocía lo que se estaba cociendo y, si no quizás con un informe al uso, como nos gusta en los departamentos de marketing, que sabemos, tenemos todo un paper de cómo es el lector, pero de manera muy intuitiva ya intuyó lo que estaba pasando y le dio una solución. Y el resto es historia. Los lectores amaron 100 años de soledad a nivel internacional, traducciones en España, en Hispanoamérica. Todos sabemos lo que pasó. Muy bien. Este es el estratega. Pero luego hay el culpable de uno de los grandes mitos de la literatura. Escribe el libro que a ti te gustaría leer. Sé tú mismo. Y siempre sale algún autor que ha hecho esto y ha triunfado. Y si no sabes por qué este autor ha triunfado, es muy probable que no replique su éxito. ¿Dónde está el problema? Vamos a poner otro autor o otra autora que últimamente hemos analizado. Eva Muñoz, Pecados placenteros. Eva Muñoz no es una estratega, pero sí que fue parte de la comunidad que creó. ¿Qué pasó? Ella era una lectora que no encontraba libros que le gustaran. Era una lectora de romántica, pero, oye, con toda la historia de la literatura, desde Romeo y Julieta hasta Jane Austen, que no había manera. Que lo que había no le gustaba. Así que decidió que iba a hacer el libro que le gustaría leer. ¿Cuál fue su grandísima suerte? O acierto, aquí ya cada uno que piense lo que quiera. Que no era la única que tenía ese problema. Con lo cual, automáticamente conectó con un gran número de lectoras que, como ella, no encontraban libros que leer o el libro que ellos querían leer. Y encontraron en Pecados placenteros la solución a lo que estaban buscando. ¿Qué pasó? Pues como pasó con el caso de García Márquez, y el resto es historia. Fue una de las sagas más exitosas de los últimos años. En resumen, ¿cómo se crea una comunidad? Pues estos dos casos, al final vemos que la comunidad se crea de una manera muy sencilla. Tenemos una serie de lectores que más o menos se agrupan en torno al tema que les interesa, al motivo por el que leen y al tono en el que suelen leer. Estos lectores que más o menos tienen rasgos comunes se llama segmento. Estos lectores buscan autores que les den los libros que ellos quieren leer. Generalmente tendrán un autor de referencia y muchos autores que más o menos están bien. Eso es el caso de Dan Brown, ¿no? Él es el artífice del Código Da Vinci, de Ángeles y Demonios. Bueno, pues hay autores que lo que intentan es imitarle a ver si le rascan algo, o autores que hacen lo contrario para agrupar a todos los que están en contra de Dan Brown. Pero en cualquier caso, todos estos segmentos en un momento dado pueden notar agotamiento, pueden notar que ya
Su autor de referencia escribe el mismo libro con diferentes nombres. Y ahí es cuando se genera la gran oportunidad para crear comunidad a nuevos autores. Estas oportunidades pueden ser por un cálculo, como en el caso de García Márquez, vio que 3 géneros literarios estaban agotados y sacó uno nuevo, o por intuición y porque eres parte de esa comunidad, que es el caso de Eva Muñoz. Perfecto, pues ahora ya sabemos qué es una comunidad y cómo, más o menos, cómo se forma. Pero resulta que tú eres un autor. Novel, tienes 15 seguidores en Instagram, entre tus primos, tus tíos y tu madre, y 3 suscriptores en YouTube, y has hecho tu primer libro. Muy bien. ¿Cómo creas esta comunidad desde cero? ¿Cómo encuentras tu segmento, que diríamos en términos de marketing? Ahora ya tenemos claro que para un autor es crítico su comunidad. Tiene que tener una comunidad. Que una comunidad, dentro del mar que son los lectores, hay segmentos. Muy bien. Tú como autor ahora vas a crear tu segmento. Muy bien. ¿Cómo lo haces? Pues siguiendo un poco con la metáfora de los peces, ¿no? Tú estás en tu barquito, estás ahí echando el radar a ver si hay lectores bajo el agua. ¿Y qué es lo primero que tienes que tener muy claro? Pues lo primero que tienes que tener muy claro es quién es tu lector tipo. Aquí voy a rescatar una idea de Eco que me encanta. El lector tipo es el que está con el dinero detrás de la puerta. Esto Eco es muy descriptivo y es muy goloso para los autores, pero encierra un conocimiento del lector. Todos los lectores tienen unas preferencias. Tú tienes que saber cuáles son las preferencias de tu lector tipo. Tienes que saber qué lee, por qué lee y qué tipo de libros lee. Pues cuando tú sabes esto, y lo más importante, sabes sobre todo qué lo motiva detrás de todo eso. O sea, por ejemplo, vamos con lo más clásico y más paradigmático. La lectora de romántica. Vale, lees romántica, pero para ti lo que te importa es por qué lees romántica. Porque recordemos lo que hemos comentado en alguna ocasión. El lector, el consumidor, y el lector es un consumidor de libros, no compra productos, no compra libros, compra experiencias, compra soluciones a un problema que tiene. Entonces, tú para hacer un buen producto, un buen libro, no tienes que saber qué productos compra, tienes que saber por qué lo compra, qué problema está solucionando con tu producto. Entonces, tú tienes que saber exactamente qué es lo que busca tu lector en un libro. Porque cuando tú sepas lo que tu lector busca en un libro, lo siguiente que tienes que hacer es una propuesta de valor. Que no un libro. Y ahora me explico. El libro es una propuesta de valor, sí, pero no es la única. Vamos a ir con el ejemplo de la lectora de romántica. ¿Lee libros de romance? Sí, por supuesto, por eso es lectora de romántica. Muy bien. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una lectora wattpadera de la generación Z, pues leerá básicamente por 2 cosas: vivir experiencias intensas y vivir cosas en la literatura que difícilmente se atrevería a hacer en su vida personal. Perfecto, ya conoces a tu lector tipo. Muy bien. Ahora, ¿cómo haces una propuesta de valor para ese lector tipo? Tú puedes hacer 2 propuestas de valor. Un libro, una novela romántica, muy bien, es una propuesta de valor, perfecto. Pero también puedes hacer un TikTok en el que en 1 minuto pones una experiencia intensa. Es otra propuesta de valor. Tú estás dando una solución pequeñita y una solución grande al mismo problema que tiene tu lector tipo. Entonces, cuando tú conoces a tu lector tipo y le ofreces tu propuesta de valor para el problema que tiene, es cuando esos lectores de ese segmento se empiezan a agrupar en torno a tu propuesta de valor. En resumen, ¿cómo inicias tu comunidad desde cero? Primero, detecta cuál es tu segmento, detecta a esos lectores.
Punto número 2. Conecta con tus lectores. Entiende qué necesitan y cómo llegar hasta ellos. Y 3. Dales una solución. Crea una propuesta de valor para esos lectores, ya sea a través de libros o de redes sociales. Y eso nos lleva al tema fundamental para el escritor actual. ¿Qué papel juegan las redes sociales en todo este tinglado de las comunidades? Porque son como el banco y la compañía de la luz. No es lo mismo, pero si no pagas las facturas te cortan la luz. Pues ahora llegamos a la pregunta fundamental. ¿De dónde salen los lectores? Todos posiblemente recordemos a Gabriel García Márquez diciendo que el éxito de 100 años de soledad es una prueba irrefutable de que hay un hambre de historias en lengua castellana. Y sin embargo, estás tú, que estás ahí dispuesto a saciar este hambre, y parece que el lector está saciado, no lo encuentras. ¿Qué está pasando? Pues hemos dicho antes que las redes sociales son críticas para el escritor actual, Pero obviamente hay que entender las reglas del juego, hay que saber cómo interactuar en el entorno, porque es verdad que la comunidad es una comunidad en el siglo XIX, en los años 50 del siglo XX o en el 2026. Una comunidad de lectores. Le cambiamos los nombres, en lugar de llamarle novela folletinesca le llamamos Wattpad, en lugar del diario de turno es el Instagram. Vale, pero la mecánica más o menos de fondo es la misma, el problema son las formas, porque no es lo mismo conseguir que te publiquen tu novela en el folletín de turno, conseguir tener una columna de opinión en la cabecera de referencia del periódico o tener miles de seguidores en YouTube. Obviamente los entornos cambian. No es lo mismo cuando el autor tenía que publicar en revistas literarias, ahí había que entender cómo funcionaban las revistas literarias para entrar en su lógica, que entender qué buscaba el director de un periódico en sus periodistas de cabecera o, y esa es la clave, entender cómo funcionan las redes sociales. Porque en las redes sociales muchas veces hay mucho mito. Yo lo veo en los comentarios de autores, tanto de canales como de Literatura Lab, los propios del canal, como de otros canales del tema. Y hay la idea de que el algoritmo es una especie de dragón o es una especie de ogro que se levanta por la mañana con un único objetivo, conseguir que nadie lea tu libro. Y eso no es cierto. El algoritmo, esto que llamamos algoritmos, al final son soluciones que han desarrollado las plataformas para intentar retener a los usuarios el máximo tiempo posible en la propia plataforma, con sus normas. Tu función como autor, ¿qué tiene que ser para llegar hasta esos lectores? Tienes que entender cómo funcionan las plataformas, qué premian, qué castigan, qué intereses hay detrás de lo que premian y castigan, cómo funciona. Muy importante, el usuario que está en esa red social, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿Qué consume? Tú imagínate esto, un ejemplo que a mí me da cierta tristeza, pero me va muy bien. Veo en YouTube charlas de la Real Academia de la Historia, eminencias hablando, temas muy interesantes, pero no conectan con el usuario. Y en cambio, te viene alguien que no es, que a lo mejor se ha leído el programa un rato antes, te da una Tech Talk, 1 millón de visitas. ¿Qué ha pasado? Que el de la Tech Talk entiende el usuario de YouTube. Entonces, tú lo que has de hacer para encontrar esos lectores que parece que no están, pero están, es entender al lector, al usuario y a la plataforma en la que estás. Y adaptar tu propuesta de valor, esto que hablábamos antes, a la plataforma y al usuario. Y esto a veces es más fácil de decir que de hacer.
Por eso, para guiar a los autores en este objetivo, está el Writer Community Manager, en el que explica toda la rueda del negocio digital, en este caso del negocio literario, y luego tendrás contenido tanto de las plataformas como de marketing como de estrategia para conseguir hacerlo esto de la mejor manera posible. Tendrás el link en la descripción del vídeo. La clave es esta. Para conseguir estos lectores que García Márquez decía que estaban ahí, lo que tienes es que entender el entorno en el que estos lectores se mueven. No es un café literario, no son las revistas literarias de los 90, son las redes sociales de 2026. Y es clave que entiendas el entorno y qué hace tu lector ahí, para que seas capaz de darle una propuesta de valor que lo atraiga. Y ahora volvemos con el caso que arrancábamos al principio de este libro. La diferencia entre Martin y todos estos autores que no logran conseguir lectores. ¿Cuál es la diferencia? Que J.R.R. Martin tiene una comunidad de lectores esperando sus libros. Hemos visto que una comunidad al final no es más que un grupo de lectores que comparten intereses y temas de su interés, que más o menos tienen un autor de referencia o unos autores de referencia. Eso es lo que compone un segmento que junto a su autor de referencia es una comunidad. Hemos visto que está en las redes sociales, es el entorno natural en el que se mueven las comunidades de lectores a día actual y que por lo tanto tienes que conocer ese entorno si quieres entrar en el juego. Y es verdad que tú te estabas diciendo muy bien, tú me has prometido que me explicarías qué sorpresa desagradable me llevaré como autor hispano si publico o autopublico por Amazon. Un momento, déjame acabar con el tema de las comunidades y te lo explico. Llegados a este punto, ya sabes para qué se necesita una comunidad y su importancia y dónde la puedes encontrar. Ahora tienes dos caminos. Puedes seguir centrándote en tu dominio del subjuntivo y del gerundio. Seguramente harás libros espectaculares, pero que por desgracia no leerá nadie. Si quieres que los lean, además de hacer grandes libros, tendrás que conectar con lectores que les interesen esos libros. Lo lógico es que ya que has hecho el esfuerzo de escribir un libro que no es baladí, que no es una cosa que hayas improvisado en una tarde, lo lógico es que conectes esa propuesta de valor que has hecho y que tanto te ha costado con los lectores que la puedan disfrutar. Y para eso lo lógico es que trabajes tus redes sociales para atraer a estos lectores y encontrar tu segmento. Obviamente esto va a costar esfuerzo y constancia. Esto es a veces lo que les cuesta más a los autores. Si este es tu caso, en la descripción vas a tener el enlace a un vídeo de este mismo canal sobre cómo trabajar esa constancia. Dependiendo del momento en que veas esto, lo mismo estás en esos días en los que el vídeo está programado pero aún no publicado. Espéralo, pero si ya está publicado ahí lo tendrás. Y a todo esto, a veces te puedes perder. Es normal, de las redes sociales se dice mucho y la mitad no es cierto. Por eso he creado el Writer Community Manager. Si necesitas ese marco, esa estructura que te ayuda a construir tu comunidad lo más rápidamente posible, tienes el Writer Community Manager en la descripción del vídeo. Y si quieres continuar formándote como autor, pues cada semana, durante las próximas semanas, habrá otro vídeo como este. Así que si quieres hacer el curso gratuito, el de YouTube, pues lo que tienes que hacer es suscribirte, darle a la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo. Postdata, este sería el momento en que saldría la musiquita, el siguiente vídeo y tal, lo que te había comentado de Amazon. Amazon está muy bien si tú eres un autor español y vendes estrictamente en España o solo pretendes vender en España. Pero si eres un autor en lengua hispana, tu mercado más importante ni siquiera está en España por volumen, está en México y sobre todo en conjunto en toda Hispanoamérica y España. Problema, Amazon solo imprime en Estados Unidos. De todo lo que esté entre la frontera sur de México y Ushuaia, lo va a imprimir en Estados Unidos y lo va a enviar desde allí, con lo cual tu libro va a ser terriblemente caro sin que tú ganes más.
Y si estás en España, pues el mercado español no hay problema, imprimen aquí en Europa, pero parte de tus lectores no van a ser españoles, con lo cual vas a tener exactamente el mismo problema que el autor hispanoamericano. Más explicado, si quieres saber más, te dejo otro vídeo en el que explico esto en más detalle, pero básicamente este es el problema. Imprimen en Estados Unidos y eso encarece muchísimo el envío de libros. Y ahora sí, un saludo y hasta el próximo vídeo.